Con el escritor y periodista Renato Cisneros, y vamos a comentar con él no solo los detalles de su nueva novela que por cierto ha presentado ayer en la Feria del Libro y que es El mundo que vimos arder. Aquí está la portada, ¿no? Un libro bastante simpático y bastante interesante. Yo lo he estado leyendo desde ayer en la noche y en unos instantes lo vamos a comentar contigo, Renato, pero yo quería empezar dándote la bienvenida y comentando también algo que tú conoces muy de cerca, que son precisamente estas elecciones que se han llevado a cabo ayer en España y que han resultado interesantes por varios aspectos, ¿no? Primero por el frenazo a la ultraderecha que ha sido contundente y porque además se han batido una serie de récords desde el punto de vista electoral en España. Ha habido más de un 70% de participación en las elecciones de ayer, lo cual también es casi histórico, por lo que he podido leer en los distintos portales de noticias españoles. ¿Qué impresiones te deja esta jornada electoral y lo que se ha vivido ayer en España? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Gracias por la conversación. Yo dejé España hace 10 días y si alguien me hubiese preguntado en ese momento cuál era mi pronóstico para las elecciones de ayer, hubiese dado un pronóstico fatalista para el Partido Socialista, para Pedro Sánchez, de acuerdo a lo que en ese momento se sentía. Eh, y medio que me desconecté de las noticias de España porque llegué a Lima y estaba en la promoción de la novela. Y entonces ayer, sabiendo que la presentación me iba a llevar la mayor parte del tiempo, recién al final de la noche me enteré de todo el resultado. Y como te decía antes de salir al aire, me he quedado gratamente sorprendido porque una vez más la sociedad española ha reaccionado ante los peligros de los radicalismos, en este caso el radicalismo representado por la ultraderecha, y creo que ha eh, erradicado varios prejuicios que en los últimos días se habían venido alimentando, como el hecho de que la gente no iba a ir a votar porque estaban en plenas vacaciones los españoles, o que había un apoyo decidido a una plataforma tan peligrosa como Vox, que creo que ha sido la gran derrotada de la jornada de ayer. Y a Sánchez, la estrategia de adelantar las elecciones, pues lo ha confirmado como un político que tiene las mañas suficientes como para sobrevivir, ¿no? Pese a los muchísimos errores de su gestión. La gente al final se ha dado cuenta de que es mucho más peligroso, o digamos peligroso, eh, dejar el poder en manos de una coalición tan aterradora como la que venían representando el PP con Vox, ¿no? Además que ellos lo habían venido haciendo muy mal en las gestiones autonómicas, en las que desde hace tres meses más o menos venían caracterizándose por censuras, recortes, promesas de eliminar conquistas sociales que en los últimos años le han dado a España precisamente su rasgo de ser una sociedad moderna y progresista. Así es, y en ese sentido, las organizaciones sociales han jugado un papel fundamental en este rechazo a la ultraderecha, ¿no? Hay distintos colectivos que a lo largo de la semana pasada y en especial entre el viernes y el sábado habían tomado una postura bastante contundente con respecto a cómo actuar en estas elecciones, ¿no? Digamos, la conciencia social de proteger lo avanzado, ¿no? Estamos hablando del colectivo LGTB, el colectivo feminista y otros colectivos sociales que lo que han hecho es, de alguna manera, parar en seco a esta ultraderecha que básicamente tenía una plataforma antiderechos y, digamos, de contrarreforma de lo que ha vivido España en los últimos 20 años. Sí, a pesar de que también en los últimos años esos grupos minoritarios, pero que tienen mucha presencia en la discusión pública, digamos, habían sufrido también algunas fragmentaciones. El feminismo en España había empezado a dividirse a partir de, bueno, algunos malos entendidos, algunos puntos de vista en contra, pero ya al momento de hacerle frente a una amenaza política como la que siguen entrañando el PP y Vox, y sobre todo Vox, diría, creo que ahí sí han sabido volver a aliarse y en todo caso unificar un solo discurso de defensa de esas conquistas sociales que felizmente no sé si ya no están en riesgo, pero que en todo caso se están intentando defender con muchísima convicción. Hace poco también, bueno, hace ya varios meses, hubo en Madrid una movilización
multitudinaria en defensa de la sanidad pública que el gobierno de Ayuso en Madrid venía poniendo contra las cuerdas. 600.000 personas salieron a las calles a defender la sanidad pública, en lo que para mí fue una movilización muy, muy emocionante, ¿no? Es decir, la ciudad saliendo a defender una de las joyas de la corona españolas, como es una sanidad al alcance de todos, ¿no? Democrática, inclusiva. Y creo que ya desde ahí se iba sintiendo la clarinada de alerta de que si en algún momento la democracia estaba verdaderamente en juego, como lo ha estado ayer, ¿no? La gente a la hora de la hora iba a defender las viejas convicciones democráticas que tal vez se hayan puesto en duda en los últimos años. Claro, porque no hay que olvidar además el contexto histórico de lo que vive España, ¿no? Después de haber salido de la dictadura franquista en el 75, España, la sociedad española ha sufrido una serie de cambios y conquistado una serie de libertades que también hacen simbólico que éstas se defiendan con mayor ardor, sobre todo ante la arremetida de grupos de extrema derecha, ¿no? Que les puede hacer recordar precisamente ese pasado franquista terrible que se vivió, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando hace algunos años en Madrid estos discursos de odio, estas reivindicaciones franquistas, este espíritu tan rancio, ¿no? Que parecía parte del siglo pasado y que uno veía imposible que se restituya con tanta extensión, de pronto fue ganando lugar, y no solamente eso, sino que mucha gente empezó a endosar ese tipo de pensamiento. Yo no quiero ser triunfalista ahora tampoco, me alegran los resultados de ayer, pero también hay que evitar cometer el error que suelen cometer los políticos, que es no entender los resultados electorales y empezar a gobernar como si hubiesen arrasado en las elecciones, que es lo que ha pasado también en Perú. No se leen los resultados, no se entiende que hay que gobernar, incluso, y a veces sobre todo para aquellos que votaron por ti a pesar de ti mismo o a pesar de tu candidatura. Entonces no hay que ser triunfalistas, esas amenazas todavía existen, esos partidos de ultraderecha, pienso en Vox sobre todo, ha ganado algunas curules, va a tener una representación parlamentaria, quien haga gobierno va a tener que depender de coaliciones, muchas de ellas seguramente incómodas. Entonces es un buen resultado, pero no perdamos de vista que estas tensiones continúan y que si bien la ultraderecha no ha vencido del todo, hoy también tiene razones para sentirse un poco ganadora, ¿no? Sí, es importante lo que dices, no hay que sentirse triunfalista porque finalmente este ha sido un paso dentro de la lucha y de cerrarle el avance a los Exacto. extremismos, Yo ¿no? siento que es como esos defensas que celebran, ¿no? Cuando evitan un gol, ¿no? Pero todavía no hemos ganado el partido, digamos, ¿no? El partido tal vez sigue cuesta arriba, pero ha sido un gran gesto de defensa que por supuesto es remarcable. Ahora, ¿cuál va a ser el panorama? Porque tengo entendido que lo que pueden haber son 3 escenarios probables después de estas elecciones. Es decir, que el PP tiene una mayoría con 136 curules, no alcanza la mayoría de 176 que necesita para formar gobierno. El PSOE tiene 126, si no me equivoco y si no me falla la memoria, y luego están Sumar y Vox, que en algunos casos han perdido algunas curules, pero que van a ser fundamentales para que los partidos grandes formen alianza y puedan precisamente gobernar. Y también está el escenario de repetir las elecciones. Renato, no sé si podríamos comentar un poquito estos escenarios que se van a dar a futuro. Bueno, son tal cual los acabas de describir. A mí tampoco me queda claro cuál de ellos va a terminar imponiéndose. Lo que queda serán horas y largos días de cubileteos, de alianzas, de conversación, incluso entre fuerzas adversarias para tratar de consolidar una opción de gobierno. Me parece que hoy ni el PP ni el PSOE pueden atribuirse una hegemonía tal que les permita hablar ya de formación de gobierno, y será lo que ocurre en las próximas horas, que todavía también falta el voto del extranjero, que siempre importa, no solamente en coyuntura electoral, para ya definir los números finales y ver qué tipo de alianzas se establecen en los próximos días. Por supuesto que sí, y yo aprovecho uno de los temas que ha sido además un tema álgido dentro de la campaña electoral española
a Renato para darle un poco de pie a hablar de tu nueva novela, la novela que precisamente has presentado ayer en la Feria del Libro, digamos, en una tarde bastante concurrida, lo cual Mm. es positivo y siempre llamativo que un escritor peruano coseche tantos éxitos y tanto cariño, sobre todo en su mismo país, y que tiene que ver con la migración, ¿no? Parte de la campaña electoral española ha estado marcada por precisamente las amenazas de los grupos de derecha o los grupos de ultraderecha contra las migraciones, ¿no? Unas migraciones fuertes y grandes que existen precisamente en España y que marcaron la agenda. ¿No? Y tu libro trata precisamente de ese tema, ¿no? De la migración. Está muy presente en esta nueva novela que nos has presentado y que nos regalas ahora y que se llama El mundo que vimos arder. Cuéntanos un poquito de esta nueva obra. Bueno, la novela tiene por protagonista central a Matías Yurato Roeder, un personaje inspirado en alguien que existió en la vida real. Un peruano, hijo de un inmigrante italiano, una inmigrante alemana que nace en Trujillo, al norte del Perú, y que por una serie de razones y hechos rocambolescos termina bombardeando ciudades europeas en la Segunda Guerra Mundial, montado sobre un avión norteamericano como el que aparece en la portada. Ese personaje existió. Yo cuando supe de su existencia eh, me, me obsesioné con esa historia posible y como estábamos en pandemia y no había forma de hacer un rastreo más periodístico, es decir, de viajar en ese momento o de ir a una biblioteca, en fin, decidí hacer ficción. Y ya cuando las fronteras se abrieron, empecé a viajar a Hamburgo, que es una de las ciudades donde transcurren varios pasajes de la novela, y a Trujillo para recrear la Trujillo de la década del 20 del siglo pasado. Y mientras iba avanzando en la escritura me di cuenta de que todos los personajes al principio, casi accidentalmente, luego ya de una forma más deliberada, todos los personajes o eran inmigrantes o eran hijos de inmigrantes o en todo caso tenían raíces disímiles y por lo mismo poca certidumbre respecto de a dónde pertenecían, ¿no? Y yo mismo, escribiendo esta novela desde España, también me iba planteando una serie de reflexiones respecto de mi relación con el Perú. Pero sin duda la migración es uno de los temas, ¿no? Y a mí lo que me interesaba, lo que me interesa es que los lectores puedan terminar la novela y pensar en problematizar el tema de la migración, ¿no? En el Perú ha resultado muy difícil gestionar la migración venezolana, ha despertado corrientes xenofóbicas, ha despertado felizmente también muchas actitudes empáticas, pero hay un grupo numeroso de gente que piensa que es un problema, y sin duda lo es un problema administrativo, de gestión, burocrático, de legalidad, pero en ningún caso debería, por muy problemático que sea, debería despertar los odios más viles que hemos visto, ¿no? Y que llevan a veces a estigmatizaciones y etiquetados que lo único que hacen es lesionar la convivencia. Ocurre aquí y ocurre en todas partes. En España, como tú mismo decías, parte de la campaña de Vox se, eh, digamos, estuvo condimentada por discursos anti-migración, ¿no? Con digamos, con la consigna de no al migrante ilegal, pero que termina siendo un problema bastante más complicado que eso, ¿no? Por supuesto que a nadie le gusta que haya ilegales, pero lo cierto es que los hay, y lo cierto es que el Estado tiene que encontrar una manera sensata y humanitaria de o incorporar a esos ilegales a su sociedad legalizándolos, ayudándolos a legalizarse, o de alguna forma, sí, ayudándolos a regresar de una forma segura al lugar del que provienen, pero recordando siempre que si escaparon de ese lugar fue precisamente porque las condiciones de vida no estaban dadas en la mayoría de casos, ¿no? Mucha Así gente que es. migra escapa de una guerra, escapa de una dictadura, escapa de una sociedad que le ha cerrado todas las puertas. Entonces, pensemos siempre en eso, en que la gente no huye por joder a al del país al que va a llegar, sino porque sus oportunidades de vida se han estrechado drásticamente.
Así es, Renato, vamos a tener tiempo para conversar largo y tendido sobre la novela y sobre otros temas esta noche en Nativa a Fondo, que también estás invitado, por supuesto, y vamos a Sí. tener la oportunidad de conversar más largo y tendido sobre la novela, que de verdad es muy simpática, es bastante atractiva. Yo casi he leído la mitad de la novela de una sentada y lo estoy disfrutando muchísimo y espero Qué terminarla para esta bueno. noche, que volveremos a conversar, Renato. Muchas gracias por estar con nosotros en Al Vuelo. Un abrazo, Paco, y nos vemos más tarde. Muchas gracias. Nos vemos más tarde.